Buenos días, me presento. Soy Manuel Sebastián Ferrer Fonseca y junto a mi compañero Yo, Diego Alejandro Gutiérrez Capeda. les vamos a hablar de Antropología filosófica, pero antes de llegar a esta tenemos que tener un concepto de antropología en general. ¿Y qué es la antropología? Pues la antropología es la ciencia que estudia aspectos físicos y manifestaciones sociales de cada comunidad humana. Ahora que sabemos qué es antropología, debemos diferenciarla de otras disciplinas, y a diferencia radica en la que la antropología estudia al hombre con una visión holística, que es tener una visión global, y además disciplinas a una sola perspectiva. La antropología constantemente resignifica la definición de cultura. Para la antropología, la cultura no se halla confinada a los límites de una élite ni de un estrato social, pues el hombre, al vivir en sociedad, recibe cultura y a la vez crea. Esto es denominado enculturación. Ahora que sabemos qué es antropología, en general podemos pasar con la antropología filosófica, que estudia las condiciones de posibilidad del fenómeno humano. También puede denunciarse como el estudio del ser humano en cuanto tal, las manifestaciones que atestiguen su presencia. En la antropología filosófica entran ciencias como la psicología, que estudia al hombre desde el punto de vista de su persona y de la estructura de su conducta. También entra, por ejemplo, la anatomía, que estudia al hombre y su perspectiva trata de describir su composición orgánica. En términos filosóficos, se dice que coinciden, aunque parcialmente, en su objeto material, pero difieren en su objeto formal. El objeto material significa el tema general de una ciencia, y el formal significa el aspecto especial que escoge una ciencia para estudiar ese objeto material. Ahora veamos la antropología filosófica por cada tiempo, empezando por la antigüedad. Allí la mayoría de culturas trataron de responder la pregunta ¿por qué existe el hombre y quién es el hombre? En culturas como la egipcia y la griega. Sabemos que nuestra cultura occidental es heredera directa de la civilización griega, pero no podemos olvidar nuestras raíces amerindias, que tratan de resolver estas preguntas a través de mitos y leyendas. Veamos algunos filósofos de la época como Sócrates, ya que muchos lo consideran como el iniciador de la reflexión antropológica, ya que es el problema antropológico el que aparece estrechamente ligado al problema de la moral y del conocimiento. Con este filósofo, la invitación es a conocerse a uno mismo, siguiendo un camino de introspección en búsqueda de aquello específicamente humano. Siguiendo este periodo de tiempo, encontramos a Platón, que nos dice que el ser humano, el elemento más importante es el alma, ya que allí estaba lo verdaderamente humano, y él nos decía que el cuerpo es un solo instrumento. La nación platónica del ser humano en sí es el alma racional, encadenada a un cuerpo. Más adelante se encuentra Aristóteles. Según este, el alma era un principio inmanente a toda materia organizada en una realidad viviente. Él decía también que el cuerpo viviente era el lugar natural del alma. Según él, el hombre tiene una característica propia, la inteligencia, que guía a la parte sensitiva y a la parte vegetativa. En nuestro siguiente periodo de tiempo está la Edad Media, que al igual que en la edad antigua, la pregunta por el hombre ocupó un lugar primordial, ya que el hombre, acosado por diversas problemáticas, se convierte en el tema de estudio desde otras perspectivas. Se fue consolidando todo alrededor en los monasterios. En esta época está San Agustín. Él creó su pensamiento por una intensa búsqueda de sí mismo y de la verdad. Él, con respecto al tema antropológico, considera que el hombre es un alma racional que tiene un cuerpo mortal y terreno para su uso. El hombre entonces es, por tanto, el alma, y el cuerpo no es un elemento constitutivo esencial de él. El siguiente de esta época es Santo Tomás de Aquino. Según él,
La razón y la fe son campos que necesitan ser equilibrados y complementados. Él concibe al hombre como un ser ubicado en el mundo, en el cual ocupa un puesto determinado. Según en el hombre, él da sentido a los demás seres de la naturaleza. Él creía que el hombre es un todo. Nuestro siguiente periodo histórico es el Renacimiento. Aquí se puede decir que se proyectó un gran esfuerzo por desprenderse de la cultura tradicional, renovando ideas sobre el hombre y el mundo. Se puede decir que el Renacimiento tenía una tendencia muy humanística, pues recuperó al hombre como centro y cumbre de la naturaleza. En el siguiente periodo histórico está la Edad Moderna, en donde lo antropológico tomó la vía de la racionalidad. Aquí el proyecto era la razón y la autonomía del hombre frente a sus semejantes y frente a la naturaleza. Es más, el hombre es capaz de conocer las leyes que rigen en el universo. Aquí se destacan varios filósofos como Rousseau. Para él, el hombre es un ser natural en el cual nace, y el ser social es la estructura artificial que se le impone. Según él, la solución es que el hombre vuelva a su estado primitivo. Además, se destaca Kant, quien fue el que señaló la tarea propia de la antropología. Según en todos los seres humanos, está implicada la ley del deber por el deber, la cual cada uno acomoda a su conducta. Él exige la autonomía del hombre, diciendo atrévete a pensar por ti mismo. En la época contemporánea, la concepción del hombre es como ser pluridimensional, que se comprende como totalidad. En esta época ya se gira alrededor del ámbito epistemológico, de tal manera que es imposible, hoy por hoy, abordar el problema antropológico sin entrar en otros campos del conocimiento. En esta época se destaca Marx, que entiende el ser humano desde su proceso social, desde sus colectividades que han dejado y dejan su huella en la historia. Él dice que el hombre se encuentra alineado con el trabajo. Él propone una liberación del hombre desde el trabajo, pues este debe construirse en una actitud humana consciente orientado hacia un fin. Y por último, la época de hoy en día, la posmodernidad, manifiesta una experiencia de decepción y desengaño, de impotencia y desorientación del hombre actual. El hombre posmoderno se siente harto del fracasado proceso de racionalización y busca otros caminos de liberación más eficaces y profundos que lleven a una libertad individual. Ahora vamos a las entrevistas. La antropología es bastante importante para el ser humano, para el conocimiento de todas las generaciones, para el estudio del comportamiento del ser humano. Sí. Y parte de la convivencia. Eso es en sí lo que más o menos con las generaciones que han venido, eso es lo que más o menos se entiende con antropología. Y ahora vamos con la segunda opinión. La palabra antro significa hombre. Lingüística tiene que ver con el manejo que los grupos humanos han dado de la lengua, porque la lingüística es la parte científica de la lengua, así como la literatura es la parte artística. Entonces tiene que ver con el estudio de los grupos lingüísticos o de la riqueza cultural, porque la lengua es una riqueza cultural de cada país, pueblo o nación. Entonces, quien estudia los grupos con respecto a la lengua es un lingüista y antropólogo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.